Bienvenida o bienvenido a el podcast Eres tu propia medicina. Mi nombre es Josefa. En este capítulo o episodio estaremos hablando sobre poner límites a nuestra negatividad. Si eres de las personas que siente que es momento de cortar círculos viciosos, patrones tóxicos y empezar el camino de regreso a ti, de amarte, valorarte, ir por lo que mereces, entonces este episodio es para ti. Si es que no escuchaste el episodio anterior, hablé de lo que son los trastornos mentales como la depresión y la ansiedad desde mi experiencia. Y esta es como la continuación porque te voy a compartir lo que yo he interpretado respecto a esto, desde el punto de vista de mi experiencia, de mi historia, de mi familia, de la sociedad, de la cultura. Entonces, dejarte claro que te lo estoy compartiendo simplemente, si bien soy médico de profesión, universitaria, general, por si te interesa saber, no me baso en la ciencia 100% porque estoy abriendo paso a lo que dice mi corazón, a lo que me resuena al interior. Y siento que eso tiene más peso hoy en mi vida que lo que una serie de estadísticas, estudios pueden comprobarme a nivel nacional, a nivel mundial. Entonces, cuando yo desperté, digamos, espiritualmente o en conciencia, yo dije, oh, qué maravilloso, realmente sentía que mis problemas se iban a acabar o que ya viendo la vida de esta forma se iba como a mantener así de por vida. Obviamente que uno tiene altos y bajos, particularmente cuando volví después del viaje en el que desperté, fue justo la pandemia del 2020. Entonces fue marzo del 2020 y estuve obligada a quedarme en casa de regreso a mi viaje. Y ahí encontré a Om Bocado, que la pueden seguir en Instagram. Se escribe Om, como Om Bocado, con B corta. Ella me ayudó y me enseñó a meditar. Me mostró que había un camino diferente, que había un camino que podía caminar, valga la redundancia, donde no iba a ser catalogada, etiquetada como alguien de cierta forma, sino que yo merecía todo por ser quien era, por nada más. No habían condiciones, no habían sentencias, nada. Era como una liberación total. Entonces ahí empecé a meditar y todo ese tiempo, como te contaba en el capítulo anterior, estaba como entusiasmada, estaba en mi centro, estaba conectada, me había realmente encontrado conmigo misma al fin. Me di cuenta de que lo que estamos buscando como humanidad es a nosotros mismos, solamente que los buscamos afuera porque estamos totalmente volcados hacia afuera, es algo cultural. En ese tiempo yo sabía que quería ayudar a otras personas a transmitir el mensaje, porque si a mí me cambió la vida tan grande y fuertemente, dije, bueno, yo igual puedo hacerlo. Después de como un año desde entonces, que sí fue un año, 13 meses en estricto rigor, me lancé a redes sociales y empecé a emprender y me di cuenta que estaba repitiendo los mismos patrones tóxicos, círculos viciosos que venía cargando desde pequeña, desde que tengo memoria. Yo realmente pensé que había dejado de lado. Esto pasa muchísimo, que uno tiende como a echarle la culpa o a externalizar que, no sé, me dio de depresión en medicina porque medicina es muy exigente. O me pasó esto en el colegio porque el colegio hizo esto. Entonces, como que buscamos en el exterior la causa más inmediata de lo que puedo estar sintiendo o pasando, pero muchas veces no es eso, es algo mucho más profundo. Y eso lo comprobé yo emprendiendo, porque para mí esta sobreexigencia, esta crítica y todo lo que pasaba era algo como de mi antigua yo.
Pero no. Me di cuenta que seguía eso en mí y me costó muchísimo aceptar, verlo, enfrentarlo. Y yo decía, a ver, ¿cómo si yo hablo de meditación, del amor, de que el amor es medicina, de que todos somos iguales, que todos somos uno? Luego me descubro compitiendo, me descubro sintiéndome más o menos según resultados. Todo esto que tenemos tan incorporados, tan arraigados al interior nuestro, porque desde pequeñito nos hacían competir, o sea, desde pequeñito nos ponen notas. Te sacaste, bueno, en Chile es del 1 al 7, entonces el 7 es el máximo. Y yo literalmente era que si no tenía un 7 no valía la pena. Era como si tenía un 6,8, ok, pero ya un 6,5 para abajo era mala nota, lo cual es ridículamente exigente. Créanme, me di cuenta emprendiendo de que todavía seguían estos patrones y que yo dije, wow, ¿por qué soy así? Etcétera. Toda esta exigencia, finalmente, en mi caso es exigencia, en tu caso puede ser otro nombre, pero todo lo que oculta esto, para mí, se resume en que estamos desconectados de quienes somos. Porque si estamos conectados con quienes somos, entendemos que somos únicos, que no hay nadie como tú, no hay nadie otra igual como yo, no hay nadie igual como tú, y ese es tu superpoder. Pero cuando nos olvidamos de eso, nos olvidamos de que somos seres completos por solamente ser quienes somos, empezamos a competir, a luchar, a esforzarnos y a pasarla mal, a sufrir. Y esto es algo que está tan programado en nosotros, repito, está tan programado en nosotros que es tan natural y lo sentimos tan como cómodo, tan conocido. Y tu cerebro lo lee como conocido, como, ah, bueno, sí, esto siempre ha sido así. Entonces cambié en mi interior o en mi experiencia, cambié lo que era tener un 7 en nota máxima, en calificación máxima, por cantidad de reproducciones, cantidad de seguidores, cantidad de vistas, cantidad de ventas. Y era algo que yo, como soy consciente, es algo que podía ver con distancia. Y yo decía, wow, no puedo creer que vuelva a repetir patrones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso finalmente lo que hizo, como les decía, esta desconexión de mi esencia. Y cada vez que tú te desconectas de tu esencia y te pierdas y tu mente se apodere de ti, va a quedar destrozos a nivel físico. O sea, eso por seguro. Sí, mis amores, realmente las enfermedades es lo último del dominó, es lo último que se cae. Siempre hay un desequilibrio a nivel energético que luego se expresa en el plano material. Entonces, en mi caso, mis puntos más débiles a nivel físico son el sistema nervioso, me da ansiedad y depresión, trastornos de la piel. Yo de pequeñita sufría lo que se llama dermatitis atópica y eso es como tener alergia a muchísimas cosas. Y a mi estómago, mis intestinos también han sido siempre bien delicados. Y justamente fue lo que explotó luego de un año mantenido de estrés o meses mantenidos de estrés. Dicho sea de paso, para mí el estrés es esta desconexión de la esencia, pero a nivel físico se llama estrés, porque el estrés es cuando tu cuerpo está en estado de alerta, en estado de amenaza. Entonces se despliegan ciertos mecanismos internos para volver al equilibrio, al punto cero. Si tú no estás conectado con tu esencia, evidentemente no estás en el balance, en el punto cero, o sea, te estresas. Y ese estrés se expresa en diferentes niveles. Lo que quiero llegar con esto es que me puse como a reflexionar, a indagar por qué yo era así y por qué volví a caer en viejos patrones, en viejos hábitos, en viejas toxicidades y sobre todo a que todo mi autoimagen o mi autovaloración dependiera de lo externo. Realmente llegué a ese punto y estoy saliendo ahora. Y creo que es normal, dicho sea de paso, no hay que castigarse. Creo que uno está en este mundo viviendo altos y bajos y eso es natural y normal. El problema es cuando hacemos demasiada tragedia o drama respecto a eso. Entonces me pasó esto, ok, y empecé a darme cuenta de que mi discurso interno cambió. Ese fue como el principal
punto de inflexión. Si antes, como les decía, en el 2020, cuando desperté, tenía el discurso me refiero como la narrativa, como esa voz interior que hay dentro de cada uno. Me decía, ay, Josefa, tú puedes, tú vienes a hacer esto porque mira cómo te pones de linda, de radiante, mira cómo esa energía se puede irradiar y contagiar a otros. Wow, mira todo lo que has avanzado, lo que te has superado, etcétera, etcétera. Era una voz muy positiva que me tiraba para arriba. A veces sí tenía mis momentos como de sentirme menos, pero eso era muy inferior a los momentos en que me daba ánimo. Bueno, y eso cambió totalmente, como les contaba. Yo creo que empezó a cambiar en octubre y no fue casualidad. Voy a contar algo íntimo que me pasó. Eh, yo partí en abril emprendiendo y ya para octubre me quedé sin dinero porque no partí inmediatamente haciendo cursos, haciendo talleres ni nada, sino que vivía de mis ahorros. Bueno, en octubre ya me di cuenta de que no iba a poder seguir manteniendo mi apartamento o departamento sola. Yo arrendaba un departamento, vivía con mi perrita, la blanca, la chiquitita que se llama Morita. Vivíamos las dos ahí y con sueldo de médico, evidentemente me daba para poder vivir ahí cómodamente. Entonces, ¿qué hice? Llamé a mis papás. Les dije, papás, estoy emprendiendo, me voy a quedar sin plata y antes de que pase eso, prefiero prevenir. No veo que en los próximos meses vaya a tener un sueldo estable para poder mantener este contrato, porque además se vencía justo en octubre el contrato. Entonces le dije a mis papás felices, porque ellos, pese a todo, no sé, lo dañada que está mi niña interior, son lo más amorosos que existen, son un encanto, tienen un corazón hermoso, dulce y puro. Y yo creo que eso es lo más lindo que hay en mi familia, que pese a que estamos dañados por fuera y podemos tener actitudes como dañinas entre nosotros, consciente o inconscientemente, debajo de eso hay corazones muy sensibles y muy puros y muy vulnerables que se esconden bajo estas capas hostiles, pero yo los conozco y sé cómo son. Entonces, mis padres, vuelvo a la idea, me dijeron que felices, que yo volviera a la casa, que fantástico. Y yo, bueno, ya qué rico, así tengo más tiempo para mí, qué sé yo. Volví a mi casa. Adivinen cómo me fue. Volví con 28 años, no, ya había cumplido 29. Con 29 años a la casa de mis padres. Duré 2 semanas ahí. Fue algo muy, muy heavy porque era como reactivar todas mis memorias, como este discurso negativo acerca de la vida, de que hay como una frase que siempre me repito, todos te están cagando. Cagar en Chile es que te están buscando la forma de perjudicarte. Eso es como cagar en Chile, es como una palabrota. Entonces, volví al estado mental en que, cuidado, todos te quieren cagar, te están cagando, cuidado. ¿Ok? Como ultra mentalidad, modo supervivencia, modo negativa, modo sobrevivir. Bueno, entonces me di cuenta de esto como los 3 días y que, bueno, luego de haber vivido ya sola varios años, volver con mis papás era algo que para mi salud mental no era bueno. Yo con ellos podía ir a su casa a tomar té o a comer, a almorzar y ningún problema, pero ya vivir con ellos era algo muy duro, sobre todo porque me di cuenta de que yo había trabajado muchísimo en mí, muchísimo. Yo había dejado de tratar mal a otras personas. O sea, yo antes, sinceramente, con mi poder psíquico que ven ahora, que tengo como esta capacidad de influenciar, lo hacía si quería de forma muy negativa y te iba a decir cosas súper pesadas y hirientes a propósito, porque tú me heriste. Y era esa la dinámica que tenía con mi familia. Me dices algo pesado, yo te digo algo pesado de vuelta, multiplicado por 3. Y yo, cuando volví a mi casa y me di cuenta de que me decían algo mala onda o algo pesado o una actitud mala onda, que era como, por ejemplo, que no me dejaran pan para el desayuno. ¿Me entienden? Ese tipo de cosas. Para mí era como, ¡ah! Nadie piensa en el otro. Entonces,
Ya no era la Josefa de voy a ponerme a enojar, una furia y voy a decir cosas pesadas. No, era como darme cuenta de todo el avance interior que había hecho. En ese entonces llevaba como 6 meses con mi pololo actual, con mi novio actual aproximadamente, y con él fue con quien yo pude concretar y consolidar de tratar bien a la otra persona. O sea, él, gracias a Dios, fue del día uno. Yo no aguanto, yo no acepto, yo no merezco que nadie me diga nada mala onda, porque sí, ni siquiera porque hay una causa. O sea, era como esa mentalidad y yo estoy súper de acuerdo. Por mucho de que alguien se equivoque o alguien diga cosas hirientes, nadie tiene derecho a tratar mal a otra persona. Eso es una distorsión muy grande que existe. Me vi esta versión mía de decir, wow, puedo ver mi yo nueva, mi yo antigua, qué hago. No sé, fue como un choque de identidades, fue un miedo, me abordó como una confusión interior y fue realmente caótico. Empecé con mi emprendimiento a, no, no me va a ir bien, es que mira, nada que ver, y qué hago, no soy suficiente. Y empecé con todo este discurso negativo y yo, ¿qué está pasando acá? Así que hablé con una tía que ella es como mi tía mamá, la Moni, que también la pueden ver en mis cursos. Cuando diga Moni, ella es mi tía mamá. Y hablé con ella y su esposo y ellos me alojaron como 3 meses más, que fue hasta diciembre de ese año, o enero, realmente no recuerdo bien. Y ya pude independizarme cuando pude reinventarme y consolidarme y decir, sí, esto lo puedo hacer yo, voy a salir adelante, pero tuve que salir de la casa de mis papás para poder hacerlo. Igualmente, toda esta sensación de que me quedé sin dinero y que era difícil emprender porque no era tan rápido, tan mágico como tú puedes verlo. O sea, toda la gente que tú ves hoy en redes sociales que están posicionadas y que les va bien y que suben una historia y venden miles de cursos, esa persona tuvo un trabajo enorme en sí misma. No es como que tenga solamente buenos contactos o buenas redes o que sea bonita o que tenga carisma. Es que esa persona confió en sí misma, que se creyó el cuento, pero se creyó el cuento positivo, el cuento de que ella o él podía hacerlo. Ahí voy, ok, tuve entonces, haciendo un resumen, en octubre, este momento con mis papás que no logré. A las 2 semanas estaba con mi tía y ahí fueron esos meses súper buenos, y de hecho ahí lancé en noviembre mi primer curso online, que fue para mí un éxito total. Les prometo que fue canalizar toda esa energía, esa fe, esa confianza en mí, y de verdad como que entregué mi corazón. Ok, eso un poquito extra, pero para contarles que, bueno, igual he tenido cosas muy positivas. Y a lo que quería llegar era que igualmente todo esto que le estoy contando de, bueno, mi autoexigencia, el pensar en números, el volver a competir, el volver a exigirme un punto más, que un poco más y me agoto y duermo una semana, el volver con mis papás, el entender todo lo que había como superado, el poner límites, todo eso removió en mí muchas memorias antiguas, muchas memorias antiguas. Y desde octubre siento yo como que ya de plano, el 2021, nuevamente me empezó a comer la negatividad. Si antes, no sé, ponte tú, había un 80 de positividad y un 20 de negatividad, ya era un 50 y 50. Llegué a un, no sé, 70-80 negatividad con un 20 de positividad. Y eso perduró así, fluctuante. Había momentos en que estaba bien, más o menos mal, más o menos como con un estado anímico, no sé, creo que yo inestable, como les dije el episodio anterior. Ahora viene mi análisis de todo esto, de todo lo que les conté, de todo lo que me abrí para que ustedes me conozcan, porque, bueno, un reel, un video de YouTube o un video en TikTok o un curso no alcanzo yo a contarles todo lo que yo he vivido. Entonces,
siento que este medio es ideal para que conozcan también esta otra parte mía. Bueno, aquí viene mi interpretación. Y mi interpretación es que desde entonces, desde que me vi enfrentada nuevamente como, entre comillas, al mundo real, al mundo de tener que emprender, de, no sé si ganarte un espacio, de quererte el cuento, la exigencia, todo esto, de cierta forma volví a darle poder a la negatividad. ¿Por qué? Porque la negatividad finalmente es un estado de miedo, un estado de ¿qué pasa si no resulta? ¿Qué pasa si no tengo para pagar las cuentas? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y toda esta mente negativa que lo que intenta es protegerte. Entonces, evidentemente, empezó a comerse mi diálogo interno, mi voz interior. Y desde, yo creo que ya un par de meses he estado trabajando muy consistentemente en mí, probando muchas rutinas técnicas para ver cómo poder bajar esta negatividad que es increíble, cómo tan rápido se apodera de mí. Y me di cuenta de algo muy importante y esta reflexión la saco a partir de un libro que yo no leí, ojo, soy súper sincera. Es simplemente yo escuché un video en redes sociales de una chiquilla española que hablaba de este libro y hacía como un resumen. Este libro se llama Hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros. La autora es Lindsay Gibson. ¿Ok? Lindsay se escribe Lindsay, G de gato, I, B larga de burro, SON. Ok, ella creo que es doctora en psicología o algo por el estilo. Ella hablaba de que cuando uno es pequeño, ¿ok? Cuando uno es niño y te das cuenta de que hay ciertas dinámicas familiares que te hacen daño, tú en cierta edad, siendo niño, vas a decir o vas a intentar poner un límite, como ¿por qué pelean? Ese tipo de cosas. Si un niño no va a decirte, papá, mamá, esta dinámica que ustedes tienen realmente me hace daño. ¿Es posible que ustedes peleen en privado? Evidentemente un niño no tiene esa capacidad, ¿no es cierto? Pero sí va a decir, papá, ¿por qué pelean? Dejen de pelear. Papá, me siento mal, etcétera. Esa es como la forma en que un niño pone límites. O sea, la capacidad de percibir que el entorno me hace daño y manifestarte y decir, me está haciendo daño, pueden parar. Entonces, yo fui esta hija de padres emocionalmente inmaduros y creo que hay muchísimos padres inmaduros y no hay nada que avergonzarse. Yo lo veo como ultra, no sé, normal. La cosa es que cuando un padre que es emocionalmente inmaduro recibe esto de tu niña o tu niño, tu hija o tu hijo, la frustración que te da siendo alguien que no maneja las emociones es tanta que obviamente no vas a poder manejarla y vas a actuar de forma torpe. Vas a decirles cosas como, ay, ¿qué te metes tú? O ya, anda a acostarte, anda a la ducha, cualquier cosa. Porque ese padre no sabe manejar sus emociones. Obvio. ¿Qué va a pasar? Que tú como niña vas a interpretar de que poner límites es algo malo, que expresarte es algo malo. ¿Por qué? Porque finalmente quedas doblemente triste o doblemente frustrada. Primero, por el hecho de que hay algo que te hace mal y la segunda, por expresarte de que eso te hace mal, de que ese algo te hace mal. Entonces después, cuando uno es adulto, uno crece pensando que poner límites es algo malo, es algo egoísta, es algo que tiene sus consecuencias. Porque cada vez que yo ponía límites, que yo me expresaba, había una respuesta negativa de mis figuras de autoridad, papá o mamá. Y esto es muy importante porque esto queda como grabado en tu subconsciente. Lo que tu mente va a registrar en tu subconsciente, eso quiere decir que tú no eres consciente, que queda como grabado y no puedes acceder a esto, excepto con ciertas técnicas como hipnosis y meditación, pero bueno, tu subconsciente va a grabar que si tú pones límites, eso va a poner en riesgo tu supervivencia. Es como el resumen que graba tu subconsciente.
¿Y por qué pongo el tema de los límites? Porque finalmente lo que yo veía en mi entorno e intentaba poner límites era la negatividad. Ver que personas se trataban mal, se insultaban o no eran amorosas, o que no había un trato de cordialidad o de pensar en la otra persona. ¿Ok? Entonces, cuando tú quieres poner alto la negatividad, en este caso, mi límite era hacia la negatividad y yo tenía una respuesta totalmente que me anulaba, que me hacía sentir peor, yo voy a registrar que cada vez que quiera ponerle un límite a la negatividad, eso va a poner en riesgo mi vida. Es que la mente es así, chiquillos, así es la mente. Entonces, hoy de adulta, soy capaz de darme cuenta de eso, de que cada vez que quiero ponerle límites a la negatividad, me auto boicoteo, ¿sí? Esa es otra como signo de esto. ¿Por qué? Porque cada vez que tú ponías un límite en la negatividad de niño, era tu padre en este caso que te decía que te invalidaba, ¿cierto? Luego, de adulta, cuando tú quieras poner un límite a algo de tu vida diaria, como ya no hay ningún adulto a cargo tuyo, tú misma vas a ser el que va a invalidar ese límite. Y eso se llama autosabotaje o autoboicot. O sea, viene mi adulta a decir, basta negatividad. Como yo tengo programado mi subconsciente de que decir basta negatividad es algo que tiene un castigo, algo que no es respetado, yo misma voy a invalidar ese límite. Y esa es mi interpretación a la negatividad, porque la negatividad es la raíz de la depresión y la ansiedad. La depresión y la ansiedad es negatividad proyectada hacia el futuro, eso es ansiedad, o negatividad proyectada hacia el pasado, eso es depresión. Entonces, yo estoy en el camino de reprogramar mi subconsciente totalmente y poner un alto a esa negatividad. Alto, basta. No quiero más esta voz negativa, esta voz que me dice que no soy capaz, esta voz que vive en modo supervivencia. Gracias, ojo, gracias, pero no es necesario. Puedo vivir desde la voz positiva que me alienta, que me motiva, que me apoya, porque esa es la forma en que yo elijo vivir. Entonces, esa es mi elección. Mi elección hoy es entrenar mi mente constantemente a ver lo positivo y a estar ahí para mí. Y uno sabe que está haciéndolo bien porque uno es capaz de escucharse, uno es capaz de disfrutar lo que está haciendo, uno es capaz de gozar, de reírse. Todo este goce, disfrute es necesario para que tú digas, estoy viviendo bajo este prisma positivo. No se trata de negar lo negativo, ¿ok? De decir, lo ignoro y me estoy escapando de lo negativo. No. Se trata de poner límites a lo negativo. Ok, hasta acá la negatividad, de aquí en adelante yo quiero disfrutar. Así que esa sería mi reflexión de hoy día, de este día de podcast. Me encantaría que me comentaras si te sientes identificada o identificado. ¿Qué fue lo que más te resonó? ¿Con qué te quedas? ¿Qué te gustaría que hablara? ¿Qué temas? Y bueno, obviamente que te pido darle me gusta, suscribirte para poder apoyarme. Así que hasta la próxima, nos vemos, un beso, un abrazo muy grande.